40 de Argentina en democracia, hablamos de derechos humanos, la política de derechos humanos de Néstor Kirchner, y con Emiliano Fesia y Gustavo Di Palma quiero hablar sobre ese mensaje contundente que dio en la reapertura de la Escuela de Mecánica de la Armada, convirtiéndolo en un sitio de la memoria. Kirchner, en un enorme compromiso, pide disculpas por los 20 años en donde la democracia se silenció en materia de política de derechos humanos. Digo, me parece que ha sido uno de los discursos más impactantes que ha tenido sobre este tema, ¿no? Y más polémicos. Más Polémicos, porque en realidad ese pedido de disculpas omitió que en el año 1985 se llevó a cabo un juicio contra las juntas militares que fue impulsado por un gobierno democrático y que nadie creía que un gobierno, después de tantos golpes de Estado que habían quedado impunes, nadie creía que efectivamente iba a haber un presidente que impulsara un juicio contra las juntas como lo hizo Raúl Alfonsín. Recuerda, Julio, Emiliano, recuerden que fue una gran polémica con el radicalismo y con dirigentes allegados a Alfonsín, y el propio Alfonsín también me parece que expresó su malestar por esta situación, que después hubo un pedido de disculpas por parte de Kirchner a raíz de ese discurso en el que pide en nombre del Estado disculpas por esos 20 años. Y también hay que tener en cuenta que el propio partido de Kirchner, el peronismo, había tenido una actitud renuente al enjuiciamiento en su momento de las juntas militares. Era más propenso el peronismo de aquella época, del año 82-83, el de Luder, a avalar la autoamnistía que estaban impulsando los propios militares sobre sus actos. Claro, es que yo creo que era realmente complicado tratar de entender cuál era el mejor camino para pacificar a la Argentina, porque teníamos genocidas, teníamos víctimas, ¿y había algo de indiferencia en el pueblo argentino, Emiliano? Difícil. El juicio de las juntas tiraba un diario que tenía más de 1 millón de tiradas. Más que indiferencia, lo complejo es que siempre nos olvidamos los análisis. Los factores de poder real, económico, comunicacional, judicial, que quedaron configurados después de la dictadura. Digamos, porque si no, no nos podemos explicar tantos años de impunidad solo por la voluntad de un dirigente político. Cuando te decía antes esta firmeza en la decisión de Néstor Kirchner de reabrir correctamente, de hecho yo creo que fue la emocionalidad del discurso y después Néstor y Cristina fueron los que hicieron el homenaje en vida a Alfonsín. Hay más continuidades entre el proyecto de país del primer alfonsinismo con el kirchnerismo que con Menem o de la Rúa. Eso me parece que es absolutamente claro. Histórico, ¿no? Y el pedido de perdón da en el centro de algo que fue muy perverso en los 90, que nosotros lo sufrimos mucho, que era un pedido de perdón con impunidad. Invirtiendo, las víctimas teníamos que perdonar a quienes robaron bebés, a quienes desaparecieron cuerpos. Entonces, cuando pone el lugar del Estado, ordena lo que es un Estado de derecho. Entonces, la sociedad luchamos, buscamos justicia, jamás con venganza, con todas las cosas en de la la ley. calle. No voy a olvidar que quienes hemos sido cronistas de calle hemos cubierto en más de una oportunidad manifestaciones de aquellas agrupaciones defensoras de los derechos humanos y que pedían justicia en la puerta de la casa de Luciano Benjamín Menéndez, que en un ratito vamos a ver en este bloque cómo afrontaba el primero de los juicios, los famosos escraches. Vamos a ver el discurso que en el año 2006 Néstor Kirchner pronunciaba ante el ejército pidiendo que se convierta en una fuerza de la democracia. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo
ni les tengo miedo. Que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Ese discurso fue el paso previo a la eliminación de las leyes de impunidad. Y me parece que nos debemos detener un minutito con ambos sobre este tema. Me imagino, Emiliano, que te pellizcabas y por momentos no lo podías creer. Estábamos ahí, esto, ¿no? Lo que parecía una utopía, la posibilidad del juicio y castigo, se estaba haciendo realidad, y por las vías institucionales, es decir, con más democracia. Y esto es lo que te decía al principio, nos llevó a discutir mucho y rediscutirnos y repensarnos como sujetos políticos. Y decidir, sin dejar de tener una lectura crítica de lo que era, y sigue siendo en algunos casos el Poder Judicial, trabajar para que haya justicia. Sin dejar de tener una lectura crítica de todo lo que necesita seguir mejorando el Estado para ser más eficiente y eficaz, de meternos adentro de una política pública y hacer un sitio de memoria. Imagínate que fue a inventar una institución en un lugar del horror. Entonces, ver esto no solo que emociona, sino que nos volvió, como jóvenes en aquel entonces, a tener fe y creer que hacer política vale la pena y que es el camino en democracia para mejorar la situación de la vida. Y eso era mucho para mi generación, claro, de los 90, donde la política es una porquería, se decía otra cosa, que todo es igual, que todos los políticos son lo mismo, cosa que ha vuelto ahora a escucharse mucho. Bueno, ya nos vamos a detener sobre ese tema. Gustavo, a partir de esta situación es que se logra avanzar en aquello que tal vez hasta la misma justicia tenía preparado, con investigaciones, con testimonios, con una serie de correlatos de investigación sobre quiénes eran los genocidas, los delitos que habían cometido. No era ni más ni menos que abrir la puerta para hacer justicia. Sí, la reapertura de las causas en realidad que comienza a partir de la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida. Recién cuando estábamos fuera de aire recordaba que una de las principales impulsoras de la ley que termina provocando la caída de estas leyes que son denominadas las leyes de la impunidad fue Patricia Walsh. Patricia Walsh es nada más y nada menos que hija de Rodolfo Walsh, sí, que todos sabemos en su momento ejerció el periodismo sí, de investigación, y también fue militante de la organización Montoneros. Patricia Walsh pertenecía a un partido de izquierda, Izquierda Unida. En ese momento era diputada nacional, claro, en el periodo 2001-2003, y fue quien le acercó a través de Eduardo Luis Duhalde, no Eduardo Duhalde que fue... Sí, el abogado. El abogado, ¿no? El que sí, fue gobernador y presidente también, sí, gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente. A través de Eduardo Luis Duhalde le acercó el proyecto a Néstor Kirchner para anular esas leyes, pero también en ese proyecto original de Patricia Walsh, ella impulsaba la anulación de los decretos de indulto, de los 10 decretos de indulto que había rubricado Carlos Menem. Finalmente se consensó un proyecto de ley, que fue el que salió sancionado, donde solamente se anulaban las leyes de obediencia debida y punto final. Pero ese fue el punto de partida para que luego distintos jueces de primera instancia comenzaran a plantear la nulidad de los decretos de indulto.
Es decir, gracias a la anulación de esas leyes, fue posible también voltear los decretos que había rubricado Carlos Menem y donde habían sido indultados no solamente militares que habían participado en la represión y en los actos genocidas, sino también dirigentes de las organizaciones guerrilleras y algunos dirigentes del peronismo que también habían sido juzgados en los años 80. Bueno, a partir de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, varios jueces empezaron a plantear la nulidad. Ya en el año 2006, la Cámara de Casación Penal de la Nación avaló y refrendó esas decisiones que habían tomado los jueces de primera instancia, y finalmente en el año 2010 se produce la sentencia de la Corte declarando la nulidad, de los decretos de Menem, y también declarando que las penas que en su momento habían sido establecidas en los juicios a las juntas debían ser cumplidas. Bien. Y ahí es cuando empieza nuevamente a volver la justicia en Argentina, ¿no? La Después justicia de no le quedaba, como dice Gustavo, no le quedaba otra herramienta más que ponerse a trabajar, y se reactivaban todas las causas. Entonces, perdón, ¿puedo agregar un detalle? Sí. Como antecedentes que también marca el accionar incansable de los organismos. En 2001, el juez Gabriel Cavallo dio la primera sentencia de nulidad de las leyes y se elevó. Y lo que produjo el Congreso anulando las leyes, y fue un debate técnico, jurídico, que estuvo bien que no ingresaran los indultos en esa ley, porque le dio el plafón político para que la Corte Suprema, fines de 2005 ya, bajando una causa por economía procesal, esto es muy técnico, abrió los juicios, que el primer juicio de la reapertura es en 2006, justamente donde testimonia Julio López, en La Plata. Nosotros acá en Córdoba, el primer juicio fue en 2008. Fue a Menéndez. A Menéndez y 7 de los torturadores por un caso de un cuerpo que había recuperado el equipo de antropología forense argentino en el cementerio San Vicente, el de Isla Flora Palacio, que no había quedado con la impunidad de las leyes. Bueno, eso, cuestiones, es muy correcto, es una cuestión de tiempos no más. Claro. Lo del Congreso tuvo mucho valor político, pero lo que posibilitó que los juicios vayan adelante fue un fallo de la nueva Corte Suprema, que es algo que hizo también Néstor apenas entró, descabezar la Corte corrupta que había dejado el menemismo. Sabiendo que era la puerta precisamente para poder trabajar en este tramo, el de los derechos humanos. Julio. Que tuvo, discúlpame, sí, por favor. Tengo que ir con este testimonio para recordar el primer juicio que se hizo aquí en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, y aquí lo recuperamos de nuestro archivo. Los procesos judiciales llevados a cabo en España, el desarrollo jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tiempo, influyeron poco a poco en la Argentina hasta que un juez en 2001 dictó una sentencia por la cual dispuso la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En Buenos Aires ya hubo juicios, condenas y el sacrificio de testigos como Julio López. En Córdoba recién mañana comenzará el primer juicio y será contra Luciano Benjamín Menéndez y otros 7 represores. Ya se sabe que la justicia que llega tarde no es justicia. Hay un montón de gente que se ha muerto sin saber dónde estaban sus hijos y sin que los culpables estén condenados. Pero que llegue, que por fin llegue, que algunas de las viejas lo veamos. Cuando haya justicia va a haber paz, unión y tranquilidad, pero cuando se conozca la verdad y la justicia. Vamos a dar el comienzo entonces a este juicio. Bueno, entre otros referentes que hablaban en este testimonio, Sonia Torres, ¿no? A la que, por supuesto, recordamos con todo el respeto y con todo el cariño aquí en este espacio. ¿Querías decir algo, Gustavo, respecto al tema de la sentencia? Sí, ¿no? disculpame, justo te interrumpí porque me acordé de un dato que es muy importante. En los últimos juicios que se llevaron a cabo, de causas reabiertas, digamos,
se consideraba un agravante de los delitos de lesa humanidad el hecho de desaparición de personas que habían militado políticamente. Este es un dato clave, digamos. Lo sumó, lo incorporó la justicia para después la condena, que en líneas generales y en su mayoría contra los principales genocidas fue ni más ni menos que prisión perpetua absolutamente para la mayoría de todos ellos, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pausa. En instantes seguimos repasando lo que ha sido la política de derechos humanos de Néstor Kirchner, algo que logró un cambio muy profundo en la República Argentina. Lo seguimos debatiendo con nuestros invitados en instantes aquí en 40D.